están? Un breve video, pero despertó una batahola en donde claramente hubo posiciones obviamente encontradas, porque ya se venía debatiendo, por ejemplo, contra la concepción libertariana, en la cual Argentina fue potencia justamente durante el periodo roquista, ¿no? En donde ese estado oligárquico agroexportador. Pero frente a eso, que ya se venían dando disputas, apareció también otra nueva disputa, que era la de contra los nacionalistas, ¿no? En donde justamente vieron ese mapa y dijeron, no, esto es producto del pensamiento infiltrado de agentes británicos, más o menos, ¿no? Entonces parte de esa premisa hablar un poco de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay este tipo de reacciones? Y justamente porque hay una reacción nacionalista que retrocede varios debates historiográficos, ¿no? En donde el más importante de ellos fueron los que dieron la nueva escuela histórica a partir de la década del 80, ¿no? En donde se puso el entredicho, si bien antes también con la obra de Chiaramonte, que no se podía hablar de nación durante por lo menos la primera década de la Revolución. Pero más allá de eso también es tratar de identificar por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué tenés esta ola reaccionaria en donde justamente cualquier tipo de crítica a la nación o de crítica o tratar de entender el proceso histórico más allá de arquetipos ideológicos resulta en un conflicto que parece en donde que se quiere reescribir la historia, ¿no? Parte de esto podemos encontrar también que el dilema ocurre por la situación actual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, obviamente tenemos un gobierno de libertarianos que son unos payasos, ¿no? Que están entregando más o menos medio país en base a mantener una divisa. Aparece el autoritarismo justamente de la falta de esta divisa, la escasez es la que premia. Entonces, por lo tanto, la reacción que va a hacer frente a un gobierno liberal que está privatizando lo poco que queda de privatizaciones, encara esta nueva política económica, obviamente la respuesta va a ser una respuesta estatista, ¿no? Y esa respuesta estatista lo que va a generar también es justamente una serie de dilemas frente a la incapacidad de que se ponga en desarrollo justamente que un programa de estatización, un programa de volver a establecer que justamente el Estado se encargue de regular como ente general y el total de la economía nacional, ¿no? Entonces, acá hay un dilema. Primero, ese programa no existe, no hay un programa realmente efectivo de un proyecto de Estado-nación fuerte como respuesta a este liberalismo con anabólicos. Lo que hay sí son postulados simbólicos, ideológicos, ¿no? Poner, no sé, de la figura de Guillermo Moreno y cierto nicho de nacionalistas, pero que tampoco están haciendo realmente una política efectiva concreta. Pero esto tiene mella en la medida en que estamos viendo de justamente respuestas que aparecen por el contexto en el que vivimos, ¿no? Y que tienen este tipo de concepción de pensar que el Estado y el mercado son dos cosas totalmente antagónicas, ¿no? Acá es el primer punto. Si el Estado y el mercado son dos cosas antagónicas, por un lado, desde el punto de vista de los liberales, con anabólicos, van a decir que el correcto funcionamiento de una economía es aquella en la cual el Estado interviene poco en los tratos que se dan entre privados, ¿no? Cuando el Estado mete mano en el mercado, lo corrompe y a partir de ahí justamente lo que ocurre es esto, empieza a fallar la naturaleza propia del devenir económico. Obviamente los libertarios parece que hacen como diríamos, una especie de, bueno, sí, olvidamos de que el Estado en realidad es el gran garante, ¿no? de la propiedad privada y que justamente existen propietarios privados por la propia existencia del Estado y viceversa. Entonces pasa lo siguiente, solamente quieren concebir al Estado como por lo menos solamente el guardián jurídico que pueda, ¿no? Que sea capaz solamente de entrometerse cuando hay litigios, ¿no? Y justamente mientras que se preserve y respete la propiedad privada y el correcto funcionamiento en el derecho, ¿no? Y de los litigantes, de que todo funcione de acuerdo a esta medida, bueno, los libertarianos van a apreciar de esto el Estado. Por otra parte, tenemos la concepción estatista, que es algo que
emana de esta situación, no la podemos controlar, pero la cual conlleva a pensar de que el mercado por lo general lo único que hace es justamente que los propietarios privados y los grandes conglomerados oligopólicos aglomeren y acumulen dinero y corrompen a la sociedad civil, ¿no? Entonces el Estado siempre que tiene que estar ahí para lidiar, mediar, juzgar, prevenir que se desarrolle esta forma que si se deja el mercado por sus propias leyes erosiona a la comunidad política civil, erosiona a la nación también, y acá es donde medio que aparece la nación se enfrenta al mercado, ¿no? En la medida en que el Estado tiene que preservar al mercado doméstico. Entonces, claro, los estatistas conciben que el Estado es algo antagónico con la economía y viceversa pasa lo mismo. En este punto se encuentran tanto los garantes de la nación, que son conservadores, y también los conservadores liberales. Esto lo arrastran hacia la historia. Lo arrastran. ¿Pero por qué lo arrastran? Porque ya no importa el rigor histórico, el rigor histórico, por lo menos una buena calidad argumentativa, ¿no? Es decir, entender el proceso como tal. Acá lo que importa es una serie de enunciados, ¿no? En vista y considerando a cómo está funcionando hoy en día las campañas electorales y cómo se vio el ascenso de estos libertarios. Los estatistas están más o menos utilizando el mismo método, justamente esto de enunciar consignas, como no hay un programa efectivo de cómo llevar a cabo una estatización, ¿no? Porque si vos tenés a un Guillermo Moreno que está diciendo, bueno, hay que conciliar armonía entre el trabajo y el capital, y lo he escuchado en varias entrevistas, una con Rebord, ¿no? Diciendo, bueno, me voy a sentar en la mesa con la sociedad rural y les voy a decir que ustedes se van a encargar de pagar la deuda externa. Obviamente la sociedad rural se le va a cagar en la jeta a Moreno, ¿no? Piensa de que solamente por la suma del poder público puede doblegar a todos los actores privados, ¿no? De la economía, como si fueran incapaces de hacer un propio sabotaje de un mismo proceso político, de un partido, etc. Entonces, como no hay un programa efectivo nacionalista, sino que son enunciados y propuestas vacías, porque carecen en especial de la Constitución, de que la política, la economía, el Estado y la sociedad civil en realidad son dos formas que se van co-constituyendo, no son antagónicos. El Estado necesita, se alimenta, vive de los impuestos que recibe la actividad económica, y por ende los estatistas piensan de forma equivocada que el Estado está para la reproducción de la sociedad, cuando en realidad el Estado está para la reproducción del capital, ¿no? Entonces no ven que justamente cualquier tipo de complicidad que pueda haber entre el Estado y ciertos sectores de la economía que dinamizan y que son competitivos a nivel internacional, ¿qué va a pensar el Estado? Bueno, tiene que hacerse dueño de ello. Y pensando entonces que si el Estado se hace dueño de empresas energéticas, que obviamente no estoy negando de que es una etapa necesaria, ¿no? De que haya una organización de la redistribución, si se quiere, en términos muy simples, del plusvalor social total, ¿no? Esa distribución correcta. Yo no digo que no sea necesario tomar cierta soberanía, entre comillas, económica, pero claro, también está el problema de que el Estado tiene que hacer efectivo. Las empresas en las cuales el Estado tiene acciones, en las cuales el Estado aparece como mayor propietario, están obligadas a la dictadura de la rentabilidad. Entonces no puede el Estado solamente pretender que va a poder sacar esas porciones de la ganancia y llevarlas a sectores menos dinámicos, ¿no? Porque esto es un poco la fantasía de que el Estado va a ser menos egoísta con respecto a los privados. Los privados no van a generar obras de infraestructura. No, bueno, sí, pero el problema es que el Estado tampoco puede separar grandes porciones de la ganancia sin pensar de que constantemente está obligado a reinvertir, ¿no? Hace poco ayer escuché un podcast sobre Vaca Muerta, y anualmente son 10.000 millones de dólares lo que hay que invertir constantemente en Vaca Muerta. Entonces, bueno, perdón, no sé si era de pesos o dólares, pero bueno,
disculpen por la cifra, pero sin embargo, con respecto a las ganancias totales de la empresa, demanda demasiada inversión. Entonces, genera esto, ¿no? Por más que el Estado sea dueño, no es el Estado el capaz de cambiar la forma social de la cual se adueña. Entonces, este problema, que hoy en día redunda en la construcción de una idea de nación, repercute en cómo pensamos la historia de esta nación. Entonces, ¿qué hacen los nacionalistas? Tienen este problema. Cuando la tienen que explicar durante el proceso revolucionario, durante la primera década, de 1810 a 1820, ellos piensan que, bueno, la nación existe porque existe una cultura que habita el Río de la Plata, porque además tiene una religión, los une no solamente una historia previa como colonia de una metrópolis peninsular hispánica, sino que también los une la experiencia de las revoluciones inglesas, ¿no? Todo eso va sumando elementos que explican a la nación, pero solamente con los elementos propios de lo que fue el romanticismo posterior, ¿no? Ya a mediados del siglo XIX, por lo menos a partir de la década de 1830. Entonces, claro, si vos querés explicar a la nación con elementos que fueron propios posteriores al proceso revolucionario, tenés un problema. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario no se pensó en términos del romanticismo. No, se pensó en términos de la ilustración naturalista, por un lado anglosajona del siglo XVIII, pero también en términos del naturalismo o el contractualismo, mejor dicho, escolástico, ¿no? Que tenía como eje clave la Universidad de Salamanca. En términos solamente jurídicos, las revoluciones están debatiendo el problema de la retroversión de la soberanía, ¿no? Ahora vamos a ir con eso, pero ese es uno de los elementos claves que ellos pueden empezar a tener una idea o noción de una nación en la medida en que se hace un pacto. Y de ese pacto emerge la nación, pero justamente no hay una preexistencia de esa nación antes del pacto, porque lo que había era una lealtad de municipios a un rey que ahora está bajo cautiverio de una potencia extranjera, de Francia. Entonces, caído el rey en cautiverio, el problema que tienen los municipios americanos es justamente de, che, nosotros le declaramos nuestra lealtad al rey, a su dinastía, a su linaje, no al conjunto de tirapedos que se están juntando ahora en las nuevas juntas, como por ejemplo la de Sevilla. No, nosotros no le tenemos lealtad a ellos, nuestra lealtad es con la dinastía. Y esto también tiene en cuenta el momento en el que se están generando las revoluciones, que es una circunstancia en la cual al poder absolutista del monarca se le están poniendo límites. Y justamente el pedido de los criollos americanos es justamente esto, pedirle los mismos derechos como súbditos a los peninsulares. Obviamente los peninsulares no le dan estos mismos derechos a los súbditos, ahí es donde empieza el problema. Ahora, el elemento nación tiene otro problema anterior a este, porque justamente si hay una retroversión de la soberanía en la cual el rey está cautivo, y lo peor de todo es que cuando termina el cautiverio del rey, él mismo se vuelve un tirano. Entonces ahí ya tenés elementos para pensar justamente una lucha contra la tiranía. Esto no era solamente propio de el contractualismo naturalista, sino que en términos de cómo habían sido formadas las élites, ¿no? Vamos a decirle ese nombre, de lo que es el continente americano, de las colonias españolas y de los diferentes, en especial en el virreinato del Río de la Plata, como en el de Perú, había todavía una concepción escolástica de lo que llamaban un corpus mysticum politicum, un cuerpo en el cual se entrega por medio de un pacto a la soberanía hacia un linaje, hacia un rey, pero este cuerpo, cuando demanda una retroversión de la soberanía en caso de la existencia de la transformación de un tiranio que toma como patrimonio todo el reino, ¿no? Este es el punto, ya la concepción cambia, el rey no puede tomar como si fuera un patrimonio suyo el conjunto total de sus vasallos. Esto es algo que empieza a ponerse intermedio, a circular en las ideas de justamente la Universidad de Salamanca, y también tiene su eco
de forma encontrada, ¿no? Por efectos propios de lo que había sido el proceso previo de la Reforma, en el naturalismo anglosajón, pero acá está el gran dilema, ¿no? Es decir, el rey se ha convertido en un tirano, la retroversión de la soberanía queda para este pueblo, pero no existe un pueblo como tal, existen los pueblos. De la misma manera que existían previo al matrimonio entre la corona de Castilla y Aragón, existían reinos. Acá, a esos pueblos, por herencia del período colonial, los llaman provincias. Pero durante todo el debate que se van a dar en la primera década de la revolución, a partir de la Revolución de Mayo, es justamente los pueblos que se van a juntar y aglomerar bajo un nuevo pacto. Entonces estos pueblos, estas provincias, no actúan en base a la preexistencia de una nación, la tienen que conformar. En la mentalidad de ellos la nación tiene que ser el producto de un nuevo pacto, no la precede. Entonces, claro, los nacionalistas tienen un problema acá. Tienen un problema, porque tienen que ir por encima de las concepciones, de las mentalidades de la gente que hizo la revolución, ¿no? Y que la misma revolución encima tenía diferentes proyectos, uno monárquico, como el de San Martín, que, entre paréntesis, era en base a las necesidades que tenía la revolución, ¿no? Y una nueva reorganización, que de existir cierta centralización de la misma solamente podía darse mediante la monarquía, porque para una centralización de estilo federal necesitas otros elementos materiales que la puedan conformar. Y ahora con esto voy a hacer después la comparación con la innovación del Estado federal estadounidense. Pero antes de ir ahí, no me quería perder con esto, estos pueblos que pueden dar a la nación, para los nacionalistas tienen el problema de que no, la nación es producto de la propia tierra que se pisa, es una inmanencia, es una propiedad, y las personas que vivimos ahí, las relaciones sociales que se puedan efectuar son accidentes y además están determinadas por el suelo que habitamos, ¿no? Bajo esta idea, que es la idea de todos los nacionalistas, obviamente los indígenas, ¿qué son entonces? Ellos no saben que son argentinos hasta que Julio Argentino Roca en 1878, 79, 80, 81, 83, ¿no? En esos años les hizo acordar a los indígenas que eran argentinos a punta de Remington. Claro, ¿no? Ese es el dilema. Y acá es donde, por obra y magia de el pensamiento enajenado que tienen tanto los liberales como los estatistas, vuelven a encontrarse y se dan la mano. ¿Por qué? Y bueno, claramente, porque ven en Roca al final un arquetipo de los estatistas, gran estadista. Los liberales, el gran constructor de el país con un mercado consolidado y óptimo en la competencia internacional, ¿no? Vuelven a encontrarse y sin pedirlo. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a... No lo quiero hacer tampoco tan largo esto, pero sí quería hacer algunas aclaraciones. El Estado federal es un invento estadounidense. Es un invento que da por las circunstancias propias del proceso de independencia acontecido, y que es por otros motivos, ¿no? con respecto al nuestro, ¿no? Es una disputa tarifaria en algún punto dado, pero es una disputa tarifaria, es una disputa territorial, porque justamente la corona británica reconoce a los pueblos indígenas de Norteamérica, entonces les priva a las colonias que puedan continúen su avance. Esto es lo que hace estallar junto con las tarifas. Y la resolución que encuentran es una forma de patear el problema para adelante, ¿no? ¿Por qué digo patean el problema para adelante durante el proceso de independencia estadounidense? Porque el Estado federal consolida a todas las aristocracias de los diferentes estados, ¿no? De las diferentes colonias, bajo el ejercicio de una policía, que es la Guardia Nacional, ¿no? La idea de nación en Estados Unidos se construye a partir del poder coercitivo y de la capacidad de disputar
o mejor dicho, relegar la disputa de la soberanía, es decir, establecer qué es lo excepcional, en donde hasta qué punto se mantiene acuerdos en derecho y hasta qué punto se establece la excepción, porque todas las colonias tienen un problema interno que son los levantamientos de campesinos pequeños propietarios, ¿no? Endeudados que empiezan a tener problemas con las aristocracias estadounidenses, que no son aristocracias todavía capitalistas. No es que estalla la revolución, se consolida, obviamente las guerras continúan contra el Imperio Británico, pero no son capitalistas, no, son magnates comerciales, son grandes terratenientes, son terratenientes que tienen plantaciones que utilizan la mano de obra forzada en los estados del sur. Entonces el Estado federal lo que más o menos organizan es lo siguiente: se entrega al poder, a este poder central los derechos de aparatos de coerción, pero las disputas que pueden aparecer entre los estados, ¿no? Entre los territorios mismos de los estados, pueden sanearse porque tienen todavía el medio oeste para conquistar. Como tienen pueblos y pueblos, tienen territorio indígena para masacrar. Entonces pueden patear el problema para adelante. ¿Cuándo terminan de patear el problema para adelante? Y cuando al final esta gran invención que era el Estado federal estalla, es con la Guerra de Secesión, que es la guerra más sangrienta que se libra en territorio americano. ¿Cuál es la segunda guerra más sangrienta que se libra en territorio americano? La guerra de la Triple Infamia, que es el genocidio del pueblo paraguayo. Entonces, claro, si uno va viendo los procesos en donde cuando justamente se efectúan los modernos Estado-Nación, tenemos que empezar a esperar en la línea de tiempo hasta llegar a mediados del siglo XIX. Y qué curioso que en América se den dos guerras, ¿no? Que son la Guerra de Secesión por un lado y la Guerra de la Triple Infamia por el otro, en la cual más o menos hay conductas o hay intereses que son parecidos, porque los estados en la guerra de Secesión, los estados del norte lo que pedían era justamente, obviamente, la abolición de la esclavitud era una de esas formas, pero a la vez es una abolición de la esclavitud de mentira. Lo que quiere hacer en realidad los estados del norte es que los esclavos y la mano de obra forzada pasa a ser mano de obra pública. No, todavía no están las condiciones para poder proletarizar a los esclavos. Lo que necesitan es mano de obra pública para las actividades relacionadas con el desarrollo de la construcción de vías de trenes. Eso es algo, yo sé que suena polémico, para hablarlo más adelante, pero en la Guerra de Secesión se encuentran estados que tienen una organización de plantación privada de mano de obra forzada, en donde venden su algodón a Inglaterra. Los estados del norte le reclaman que no, ahora se lo tienen que vender a los propios estados industriales, a pesar de que no le convenga en términos del precio al cual lo van a exportar. Pero en el caso que nos vamos a encontrar justamente en Sudamérica es una economía también de plantación esclavista, como es la de Brasil. Tiene Argentina, que en el medio las clases dominantes en Argentina habían comenzado un proceso en donde la forma de acumulación va a ser, bueno, nosotros antes vendíamos cuero, después vamos a empezar a exportar ciertos cereales, pero la conexión que vamos a tener con estas gran plantaciones de esclavos es que le vamos a vender tasajo, ¿no? Entonces Argentina es un poco un apéndice, en especial en lo que es la cuenca del litoral, con este aspecto, ¿no? De que tienen esta exportación de tasajo. Entonces lo que se da es un conflicto similar a la Guerra de Secesión, pero contra un estado más pequeño, en este caso, que es el Paraguay, que podríamos decir que tiene ciertos elementos que lo pueden condicionar como un estado protoindustrial, ¿no? Y son dos guerras que ocurren más o menos en un tiempo similar, pero con resultados totalmente dispares, ¿no? En la Guerra de Secesión ganan los estados industriales. En la guerra sudamericana de la Triple Infamia pierde el Estado industrial. Que, digamos, de hecho, y si tomamos en cuenta los términos en los cuales había acontecido el proceso revolucionario, en Paraguay sí se da lo que no ocurre en el resto de las provincias americanas, en especial el Río de la Plata, que es que hay, a partir de la configuración de un pacto, a partir de una asamblea muy popular,
se declara una dictadura y ahí puede emprenderse el proceso de desarrollo de una nación, que tiene en la dictadura de Francia el elemento en la cual ya de por sí respondía a una necesidad que era estar, o mejor dicho, responder a la lucha que ya tenía desde tiempos del virreinato con el propio puerto de Buenos Aires. Pero bien, este es el dilema, ¿no? Expuse brevemente, así de cuentas, algo que, si pensamos bien, la guerra revolucionaria dura 12 años, 13 con toda la furia, pero las guerras intestinas, las guerras entre comillas civiles, duran 70. Entonces, volvemos al problema de cómo conceptualizamos o categorizamos a la nación. Hace poco había leído un ensayo que le había respondido Fabián Harari. Fabián Harari es profesor de historia, historiador, tiene el libro escrito Hacendados en Armas, ligado a Razón y Revolución, y medio que exponía esto que yo les decía anteriormente, que era, bueno, ¿de dónde viene la nación? Está la forma de pensarla como el resultado del aglomeramiento étnico entre pueblos que comparten una cultura, una lengua, una etnia, una religión, lo cual es un poco también algo que traslada o acelera la forma de pensarlo de una manera muy ideológica, ¿no? Si se quiere. O si no, también tenemos por la propia inmanencia de la tierra, ¿no? Por habitar acá como accidente geográfico, la nación emerge ya de por sí, es una propiedad del suelo. Y nosotros tenemos la suerte de ser argentinos por vivir en este suelo, ¿no? Obviamente, en la nota de Harari yo creo que él quiere exponer que hay una continuidad previo al estallido de la revolución. Yo creo que él no explica del todo, más allá de cómo había sido conceptualizada la nación en base a el fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y más que nada desde la conformación del proyecto bolchevique y de los pensadores de lo que era pensar al Estado, pensar a la nación, pensar la revolución. A mí lo que me llama la atención es que de todo el ensayo que leí de él, el gran ausente fue Carpo Langi. Y Carpo Langi sí es un gran, es uno de los pocos que ha podido explicar a la nación bajándola del cielo de la metafísica, ¿no? Carpo Langi establece lo siguiente: la nación es la conformación de un mercado común que disolvió todo el proceso de producción y redistribución precapitalista, ¿no? La nación emerge justamente como el mercado doméstico, como la capacidad de absorción bajo la ley de la oferta y la demanda de toda la producción. Eso es en términos de Carpo Langi. Si se acuerdan el libro de Juan Álvarez, Las Guerras Civiles Argentinas, Juan Álvarez plantea algo similar y lo estaba planteando a principios del siglo XX. Juan Álvarez dice: la nación puede existir en la medida en que tenemos trenes. Así, muy sintético, perdonen, pero funcionaba de esta manera como planteaba. El tren es lo que permite la conexión y el establecimiento de un mercado interno en la cual los productores del interior, perdonen por esta forma de hablarlo, pero pueden hacer llegar sus mercancías, y las mercancías de la costa, las mercancías que vienen de la cuenca del Atlántico, del puerto de Buenos Aires, van a poder llegar y se van a poder vender, y la diferencia de precio va a poder hacer que haya acuerdos en los cuales la destrucción de las economías no sea total. Obviamente hay una gran subordinación de las economías del interior, es un proceso largo. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, cuando declara la independencia, va a querer mantener los derechos aduaneros, y por ende, con el primer otro puerto que lo va a enfrentar, con el único puerto, es con el de Montevideo, al cual el proceso de guerra que se va a efectuar entre Brasil y Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, Buenos Aires obviamente va a tomar partido en la medida en cuanto y en tanto supere siempre a la competencia del puerto de Montevideo por fuera de cualquier tipo de conformación de un Estado-nación. Es decir, mientras Uruguay sea un país distinto al resto, nosotros vamos a poder seguir manteniendo la hegemonía comercial. Pero volviendo a la concepción de la nación, es interesante de que no puede haber una nación sin el desarrollo de relaciones capitalistas, ¿no? Por eso hablamos
en términos contemporáneos del sistema productor de mercancías también como un sistema internacional de estados-nación. Esto es lo que justamente configura la modernidad de la concepción Estado. Todo esto viene también un poco porque, bueno, se dieron varios debates, ¿no? En debates con respecto a lo que había puesto Adamowski. Adamowski había hecho un tuit muy al estilo efemérides incómodas, jijiji, y ponía el mapita este que ya les había mencionado anteriormente, que era el mapita del Congreso de Tucumán. Y pensar esto, pensar de vuelta a la nación y traer de nuevo esto, ¿no? De decir, che, ¿por qué hay una especie de respuesta acérrima, violenta incluso, o tachar a la gente, incluido Adamowski y varios que planteaban esto como si prácticamente fueran propagadores de una historiografía británica, ¿no? Como si fueran agentes que están conspirando. Y no por defenderlos a ellos, porque se pueden defender muy bien por sí solos, no trata de eso, sino por explicar por qué aparece esto, ¿no? Esto me parece, en vez de solamente disputar qué fue lo que pasó, que también es una forma de disputarlo, pero a esta gente no le importa lo que pasó, ¿no? Sí me parece mal, como vi que se puso medio de moda, esta idea de, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que la gente que está disputando esto, voy a tomar el ejemplo de uno que conocí hace poco, no lo conocía, se llama Rattenbach, ¿no? No lo conozco. Parece que tiene esta partida, vi un tuit de él hablando de Chiaramonte y cómo él desarrolló. Chiaramonte es el libro de federalismo latinoamericano. Tomaba en cuenta ese libro y me llamaba la atención, ¿no? Porque lo trataba como agente británico, ¿no? Como que toda la exposición de ese libro era justamente para adobarlo a las políticas menemistas, porque más o menos se publica por la misma época las primeras concepciones. El libro del federalismo es posterior, es una de las obras tardías de Chiaramonte, que también Chiaramonte tuvo que hacer un ajuste de cuentas con su propia juventud, con sus propios trabajos de joven, porque él partía de una concepción, de un paradigma, si se quiere, burgués de pensar las revoluciones. Esto es, en los sujetos triunfantes de esa revolución, el modelo francés, son portadores de una nueva forma de relación social, son portadores del capitalismo, ¿no? Fabián Harari, que mencionaba anteriormente, en su libro Hacendados en Armas, su tesis es que el cuerpo de patricios es la vanguardia del proyecto revolucionario, que es un proyecto burgués capitalista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensarlo. Yo no creo que, primero parto desde la idea de que los sujetos no son portadores por sí de un modo de producción, ¿no? El modo de producción no es algo que sea solamente ejecutado en base a la voluntad de las personas. Tampoco me parece correcto hacer este traslado mitad Revolución Francesa, mitad Revolución Soviética, ¿no? Para entender el proceso de Revolución de Mayo. Pero bueno, es parte de lo que existe hoy. Así que, más allá de todo esto, para redefinir un poco como conclusión, si se quiere, de algo que obviamente no es del todo correcto y estoy simplificando bastante, lo comprendo, pero esta demanda de una historia nacionalista me parece que responde más justamente a una respuesta bastante impotente con respecto a qué hacer con un gobierno liberal, con anabólicos, entreguista, que está privatizando lo que ya no sabe que puede privatizar. Y hay una demanda de cierta idea de soberanía económica, ¿no? Porque encima se suma el endeudamiento con el FMI solamente para mantener por un momento el valor de la divisa. Entonces, claro, este entreguismo va a tener una reacción nacionalista, va a tener una reacción estatista. No lo veo como algo que sea incoherente, ¿no? La época es esta, ¿no? Y después de ahí en adelante, cómo se puedan llevar a cabo proyectos estatistas, obvio, me parece que no están, ¿no? Porque demandan una relación entre las clases dominantes
el Estado, que lo compromete incluso a la propia naturaleza, a los propios principios que fundamentan al Estado capitalista, al Estado-nación. Los comprometen, ¿no? Y al quedar comprometidos, me parece que entonces este proyecto estatista nacionalista me parece más un berrinche en alguna forma, ¿no? Más allá de que tiene postulados de diversa naturaleza, algunas personas depravadas como Victoria Villarruel, que tienen un modelo militarista, nada, ya sabemos lo que. Y por otro lado tenés este coqueteo, ¿no? con Guillermo Moreno, pero que también se puede extender a otros sectores, que por ahora son nichos, son medio rancio, pero siempre pongo la metáfora que no es la más efectiva de todas las metáforas, pero bueno, una metáfora no está para explicar, está para dar una imagen, si se quiere, un acercamiento del pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe con respecto a las relaciones capitalistas, ¿no? En donde por un extremo tenemos el estatismo y el otro extremo tenemos el monetarismo, ¿no? Entonces la navaja baja, nosotros somos los que estamos atados a este devenir. En un momento dado, la inercia propia del movimiento hace que nunca pueda estar en un momento durante largo tiempo en uno de los extremos, ¿no? No es que puede ser, el estatismo no puede durar 70 años, ni tampoco puede durar 70 años, 50 años el liberalismo. En algún momento las diferentes contradicciones que atraviesan estos dos procesos, que en el fondo son las dos mismas caras de Jano, son las dos mismas caras de la moneda, el estatismo y el monetarismo, van a ir confluyendo. Lo más probable es que haya tal vez, ¿no? Una forma de estatista, no sé si de acá a 5, 10, 20 años, no, es especulación, pero bueno, en el proceso de esto se da esta idea de la historia, esta interpretación de la historia, que no le importa un poco el rigor o la calidad argumentativa, sino simplemente es sumarse a los métodos que tiene la interpretación de la historia de los liberales, porque a fin de cuentas lo que hay que hacer es esto, esta inercia de ganar elecciones, aunque haya una ausencia de un plan realmente que demuestre una naturaleza estatista, ¿no? Bueno, y con respecto a todo lo demás, podemos hablar más adelante. Pero yo creo que estamos bien hasta acá. Mando un saludo y gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos la próxima.